Hola, hola. Ya estamos por aquí. Vamos a ver lo que se van conectando. No pudimos conectarnos el día de ayer, pero estamos aquí hoy. Vamos a comenzar. O mejor dicho, a continuar, ¿verdad? Con el estudio del libro de Nehemías. Habíamos estudiado hasta el capítulo 6 y el día de ayer jueves realmente tocaba 7 y 8 y muy probablemente el capítulo 9. Vamos a ver si el Señor nos permite que podamos trabajar el día de hoy, que el día de ayer se nos complicó un poquito. Vamos a dar inicio desde ya para no tomar mucho tiempo. Vamos a ponernos en las manos del Señor, primeramente orando, porque antes de comenzar a estudiar su palabra, lo primero que tenemos que hacer es orar y presentarnos delante de Él para que sea su Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que a través de lo que podamos compartir en este tiempo, pues sea Él guiándonos en todo momento. Así que, Señor, te bendecimos, Padre, estamos delante de tu presencia, te bendecimos, te glorificamos, Señor, exaltamos tu nombre, reconociendo, Señor, que no somos nada sin ti, reconociendo que si estamos aquí es porque tú lo estás permitiendo. En esta hora, Padre, vengo delante de ti para que tú me des la sabiduría necesaria, el discernimiento espiritual que necesito ahora para poder transmitir, Señor, a través de este medio, tu palabra. Que tu palabra se haga vida en cada una de las personas que le estén escuchando, que la vayan a escuchar en este momento o luego en la grabación. Sé tú manifestándote, Señor, y oro para que tú a cada una de las personas que estén escuchando, tú le abras el entendimiento, Señor, y seas tú, Padre, poniendo también palabras en mi boca. Si algo que no te agrada, Señor, desde ya te pido que pase carbón encendido por mis labios, límpialo, Señor, y que sea tu palabra, Señor, tu verdad que yo pueda exponer en esta hora. Oro en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues nos ponemos ya estamos en las manos del Señor y vamos a comenzar con el capítulo 7. Voy a bajar un poco esto que está acá. Vamos a ver si lo pueden. Ustedes van a escuchar siempre mi perrito porque esto es un asunto que siempre va a estar. Yo creo que, a ver, ahí vamos a verlo un poquito mejor, ¿verdad? Creo que ahí se puede ver bien. Ok. Bienvenido a cada una de ustedes, las que se están conectando. Qué bueno que tienen hambre de su palabra hoy viernes 7 de la noche, ¿verdad? Qué bueno que estemos aquí. Pues vamos a comenzar ya para que el tiempo pueda rendirnos. Y vamos a leer el capítulo 7 de Nehemías. No lo voy a leer completo. Me voy a centrar en la primera parte del capítulo del 1 al 4 y luego voy a irme a lo que es ya el verso 72 a 73 y te voy a explicar el por qué. Comenzamos con Nehemías designa dirigentes. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. O sea, ya habían porteros, cantores y levitas. Una vez los muros estaban edificados, en cada puerta comenzaron a poner a cada uno de los que necesitaba ponerse ahí. Y luego ustedes van a ver la importancia de esto. Dice Nehemías, mandé a mi hermano Hananí, importante este nombre, y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y
a trancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su trono y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas edificadas. Luego aparece por aquí los que volvieron con Zorobabel. Parte de mi resumen que tengo aquí. Vamos a ver quién es Hananías. Ustedes saben que hemos estado siempre chequeando que es muy importante saber quién es, qué significan los nombres de esas personas que aparecen en la Biblia. Hananí, si ustedes recuerdan el capítulo 1, cuando Nehemías se entristeció, que ayunó y todo esto, ¿verdad? Cuando él preguntó por cómo estaba el pueblo. Pues miren, ya el muro obviamente estaba terminado, como leímos ahí. Ya todas las puertas estaban listas y los cantores y levitas estaban para guiar al pueblo, las levitas que estaban para guiar al pueblo en oración. Aquí entonces entra Hananí y Hananías. Hananí era hermano de Nehemías y es el que le informa en Nehemías 1, capítulo 1, verso 2, el estado en el que estaba la ciudad. Yo espero que ustedes recuerden eso porque ya eso lo habíamos estudiado. Entonces, Hananías era el jefe de la fortaleza. Lo más importante aquí señalar es que Hananías era varón de verdad, temeroso de Dios, más que mucho. Fíjense aquí, era jefe de fortaleza. Era un varón de verdad y temeroso de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Se termina el muro, se terminan las puertas. Como Nehemías no estaba, ¿verdad?, allí para, en buen dominicano, para jefear, para querer controlar, para querer mandar. Ya él había hecho la obra que el Señor le había mandado a hacer. Y ahora él podía dejar ir eso sabiamente y colocar personas idóneas en cada uno de esos puestos. Él sabía que ese no era su lugar, el quedarse ahí. Miren qué interesante esto. Entonces, ya había una victoria ganada. Y a veces nosotros nos ganamos una victoria, pero por no poner vigilancia, perdemos. Fíjense que aquí pone jefe de fortaleza. En la vida cristiana, a menudo una victoria es grande y es ganada y después es perdida por negligencia nuestra, por no poner guarda, por abrir puertas, por dejar que cosas que no vienen de Dios y cosas que no son buenas entren a nuestra vida. Entonces, pues obviamente el enemigo entra, pero es porque tú y yo abrimos puertas. Y cuando abrimos puertas y hacemos cosas que no son congruentes, estamos faltando, pues obviamente ahí viene la pequeña situación de lo que nos ocurre. Es muy, muy importante el mantener guardia. Una vez ya esos muros y esas puertas estaban listas, fíjense que había guardia, había quien la guardara, estaban los cantores, ya más adelante vamos a ver lo que es las alabanzas. Los muros fueron reconstruidos, no porque fueran bonitos, sino para que pudieran adorar a Dios con mejor gloria y libertad que nunca. Cada victoria que tú y yo logramos nos debe de llevar a alabar más a Dios. Una vez tú y yo hemos construido nuestros muros, hemos levantado ese altar, ahora nos toca adorar a Dios y darle gracias por cada una de las situaciones que nosotros nos estamos viviendo de día a día. Pequeñas victorias, sí.
No necesariamente tiene que ser que yo tenga la casa de mi sueño, pero una pequeña victoria. Miren, Señor, el simple hecho de salir, ¿verdad? Y poder hacer una diligencia de lo que fuere. Y poder salir y regresar, como están estos tiempos tan complicados, y regresar con bien. Eso es una victoria, es para decir, Señor, gracias. Y alabarlo, ¿verdad? Si tú y yo no estamos alabando a Dios cada día, cada mes, cada año, pero quizás te pasa un año y no alabas al Señor, entonces solamente estás sobreviviendo y solamente te acuerdas del Señor en los tiempos difíciles y sale corriendo a querer levantar los muros, a cerrar la puerta, a ponerse rojo, porque viene un tiempo difícil. Tú y yo no podemos esperar un tiempo difícil. Tú y yo tenemos que alabar al Señor todos los días. Fíjate cómo lo primero que ponen eso es impresionante, de verdad que el Señor me asombra. Como Él lo primero que puso fue porteros y cantores. Cantores, los cantores tienen que ver con las alabanzas, los porteros es con la seguridad de que las puertas estén cerradas, de que yo no deje entrar a mi vida las cosas que no vienen de Dios y que no son buenas y que me hacen daño. Y levita, que significa el sacerdocio, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo tenerlo. El beneficio que los muros pueden tener en la vida del pueblo de Dios es eso. O sea, levanto un muro, levanto alabanza, no importa lo que esté pasando. Entonces, los muros no eran importantes. Lo importante es el beneficio que los muros pueden tener en la vida del pueblo de Dios. Enseñándoles a trabajar duro, a trabajar en medio de la adversidad. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de todas las adversidades que ellos pasaron y eso mismo nos pasa a ti, a mí. Todos los días estamos presentando situaciones. Trabajar en medio de la adversidad. Eso, vamos a tener ataques, ¿verdad? Pero a trabajar hasta que la obra sea completada. Una vez la obra sea completada, ponemos cerrojo, cerramos nuestras puertas y obviamente ahí lo tienes en el verso 2 que hizo Nehemías, es lo que nos toca hacer a nosotros. Si vamos acá, después, lo que yo le decía, que después de ahí comienza los que volvieron con Zorobabel. Eso lo encuentras en Esdras 2, del 1 al 70, pero entonces, del capítulo 5 aquí, ¿verdad? 7, verso 5, dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen, ¿qué? Empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Señor, eso es sumamente importante en la genealogía. Por si usted no lo sabía, eso es tan importante. El Señor, pues obviamente es el que nos muestra. Si comenzamos con los evangelios, en los evangelios comienzan con la genealogía de Jesucristo. Es muy importante de dónde tú y yo venimos. ¿Cuál es esa genealogía? ¿Verdad? Y si nos vamos a lo que es el área de psicología, pues en psicología tenemos que trabajar también con eso. Pues como psicóloga te lo digo, yo obviamente ya no ejerzo como psicóloga, pero se trabaja con la genealogía para saber de dónde viene determinada conducta. Miren lo hermoso que el Señor, que ya desde antes nos está hablando de la importancia de la genealogía. Y eso lo vamos a ver todo el tiempo desde Génesis. En la Biblia nos habla siempre de la genealogía, de dónde venimos, quién es el padre de cuál persona. Fíjense que siempre dice hijo de, y siempre se mencionan los nombres. Entonces, aquí esta lista que está aquí, que llega del capítulo 7 prácticamente hasta el cierre de este capítulo, es muy importante que tú y yo lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Miren, porque esa lista tiene mucho que ver con algo hermoso, que es esa lista del libro de la vida que el Señor tiene
allí los nombres de cada uno de los que lo hemos reconocido como Señor y Salvador y los que no hemos manchado nuestras vestiduras. Tú dirás, la manché hoy, Jocelyn, porque tuve un percance, una situación. Sí, nosotros no somos ninguno santo, estamos en un proceso de santificación y todos los días vivimos pecando. Esta chuleta vive metiendo la patica todos los días, pero lo importante es que el Espíritu Santo te va a redarguir y te vas a dar cuenta de que lo que hiciste no es lo correcto, y entonces pues nos toca ir a los pies del Señor, humillarnos y arrepentirnos. Entonces, es muy importante, fíjate cómo buscaron el registro de esa genealogía, pero allí había nombres de personas que no se encontraron. Cuidado con esto. Cuando si nosotros estamos o no estamos en ese libro, aparecen ahí los que volvieron de Babilonia, pero hubo un grupo que no quiso volver. Oigan esto, es muy importante de qué familia venían, porque todos estaban inscritos. Pero esa lista, hermosamente, después de la terminación de la obra, nos recuerda que realmente el Señor tiene esa lista con los nombres de cada uno de nosotros. Mi invitación es, tanto para ti como para mí, guardarnos en el Señor y orar para que el Señor nos mantenga en esa lista. Esa lista son personas con espíritu pionero, dispuestos a soportar adversidades e incomodidades y seguir la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos ahora al capítulo 8, que dice: Esdras lee la ley y el pueblo. Comenzamos. ¿Quién es Esdras? Pues Esdras es un sacerdote. Y es importante señalar, recuerda que estuvimos hablando de las puertas, ¿verdad? El jueves pasado, capítulo 3 o 4, si mal no recuerdo. Hablábamos de las puertas y específicamente de las puertas de las aguas. De ahí es que comienza el sacerdote Esdras a leer. Y dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Recuerda que en la puerta de las aguas, ¿verdad? Ya la persona significa mucho después que hemos sido nosotros bautizados en el Señor. Y dijeron a Esdras, el escriba. Escriba es una persona que copiaba o escribía la Biblia a mano en ese tiempo, ¿verdad? Le trajeron el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ese está en el verso 1. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Fíjense algo aquí. En ese tiempo, el libro de la ley era los 5 primeros libros. Esos 5 primeros libros que nos hablan específicamente de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Para mí, estos 5 libros, hay mucha gente que cuando comienza a estudiar la palabra de Dios, estos libros no lo entiende, pero yo te aseguro que si tú pides la dirección del Espíritu Santo, estudiar estos 5 libros es una belleza. Una belleza porque ahí nos enseña a nosotros todo lo que tiene que ver con las cosas que tanto tú como yo tenemos que dejar. Y es muy, muy importante. Esto demuestra que el Espíritu de Dios estaba obrando incluso antes de la lectura de la palabra de Dios. Las personas no se reúnen como un solo hombre, ¿verdad?, para las cosas de Dios, a menos de que el Espíritu de Dios haya movido y ellos deseaban la palabra de Dios. Y fíjense cómo se dice la palabra acá, que el pueblo se reúne como un solo hombre, un solo grupo.
Si usted responde a la palabra de Dios, es evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en usted. Pero aún así es importante cooperar con esa obra y no resistirse. Necesitamos cooperar y fluir con la obra del Espíritu de Dios. Si la palabra de Dios va a ser su obra completa en nosotros, la va a hacer completa. Ese libro de Moisés que tiene esos 5, son los primeros 5 libros. Y cuando habla de que todo lo que podían entender, esto nos muestra quienes necesitaban escuchar la palabra de Dios. Cualquiera que entendiera necesitaba escucharla. Y luego dice, y leyó en el libro delante de la plaza. Esdras leyó la palabra de Dios desde el amanecer hasta el mediodía. Por alrededor, señores, de 6 horas leyó la palabra de Dios y el pueblo escuchó. ¿Ustedes se imaginan el hambre que tenía ese pueblo de escuchar la palabra de Dios? Leyó por 6 horas. O sea, ahí realmente había personas tocadas por el Espíritu Santo. Y se quedaban ahí. Y esto me trae a memoria cómo Jacob no se rindió hasta obtener su bendición. Y peleó con el ángel hasta que no lo bendijo, no lo soltó. Entonces, esto nos dice 3 cosas. Número 1, el pueblo agradeció. Dijo amén. Y me dice, ¿dónde encuentra esto? Bueno, cuando comenzamos con la lectura del libro, en el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. Porque fíjense esto, al leer la palabra, ellos comenzaron a entristecerse porque se dieron cuenta de todo el pecado que habían cometido. Por eso es importante leer la palabra, porque la palabra, tanto a ti como a mí, es lo que nos redarguya. Entonces el pueblo agradeció, dijo amén. El punto número 2 es que oraron, levantaron sus manos. Y el punto número 3 es que adoraron, porque se inclinaron ante el Señor. 3 puntos muy importantes que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Ser agradecido, orar y adorar. La acción de gracia y la oración de la alabanza hace que el Señor escuche nuestra oración, nuestra plegaria. ¿Y qué pasó en el capítulo 8? Un avivamiento se inició por el Espíritu de Dios, obrando a través de la palabra de Dios, porque mientras Esdras leía la palabra, el avivamiento comenzó a surgir en ese capítulo 8. Es bellísimo. Y cuando dice, estoy en el 10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, Señor, es vuestra fortaleza. ¡Qué cosa más hermosa! Eso es una promesa. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y una vez tú y yo, pues, estemos delante del Señor, es recordar siempre qué hermoso es Dios y que su gozo es nuestra fortaleza. A mí ese verso me encanta. Y fíjate cómo termina. Y leyó Esdras en el libro de la ley y de Dios cada día. O sea, tú y yo tenemos que leer la palabra cada día. No es una vez a la semana cuando estamos aquí. No. Cada día, por lo menos un verso. Agarrarnos de ese verso y hacerlo vida en nosotros para ir aprendiendo. Fíjate cómo Esdras leyó el libro de la ley cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito.
Así que el capítulo 8, perdón, es para recordar que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y vámonos al capítulo número 9. Esdras confiesa los pecados de Israel. Este capítulo a mí en lo personal me impactó muchísimo. Porque este capítulo comienza y habla de confesar los pecados. Imagínense usted esta hermosa oración que es bien larga que hace Esdras, pero como todo el pueblo estuvo pendiente. Y quiero que comencemos. Bueno, yo voy a leer, mi recomendación es que tú te leas el capítulo completo, pero por cuestiones de tiempo yo me voy a ir al verso 5 del capítulo 9, que dice: y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Baní, fíjense cómo lo mencionan todo: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre suyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Oigan qué cosa más hermosa. Y es una manera que nos muestra aquí, nos enseña cómo tú y yo tenemos que orar. Cómo tú y yo tenemos que orarle al Señor. Dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. O sea, lo que quiere decir que hay cielos más cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares. O sea, aquí muy claro nos está diciendo quién hizo la tierra, quién hizo el cielo y quién hizo el mar. No hay que buscar de que fue una bomba que explotó ni una evolución en lo absoluto. Aquí está muy claro. El Señor hizo los cielos, hizo la tierra, lo hizo todo. Todo, los mares y todo, dice aquí, lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si los ejércitos de los cielos adoran al Señor, ¿por qué tú y yo tenemos que adorar ni que al sol, ni a las estrellas, ni ninguna cosa de esa? No. Usted y yo no tenemos que adorar nada de eso. Porque a quien hay que adorar es al que hizo todo eso. Porque yo he de adorar al que hizo las estrellas, pues yo creo que es mejor adorar al que las hizo, ¿verdad? Y si Él la hizo, a quien yo tengo que adorar es al Señor. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste, estoy en el verso 7, a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. ¿De dónde lo saca el Señor? El Señor saca a Abraham de un sitio que era real y efectivamente, que adoraban imágenes, que era un sitio que se practicaba magia negra, cosas que no eran agradables, que no son agradables al Señor. Y fíjense lo que dice: hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del geteo, del amoreo, del fereceo, del jebuseo y del jergueseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque era justo. Este verso es sumamente importante. Recordar que fue una promesa que el Señor le hizo en Génesis a este hombre que sacó de Ur de los Caldeos, y cómo el Señor cumple su promesa, porque ya ese pueblo estaba en esa tierra. Es hermoso reconocer que el Señor cumple su palabra. Qué bello, ¿verdad? Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón. Me voy al 12. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Una guía, una guianza. Aquí tiene mucho que ver cómo tú y yo nos dejamos guiar por el Señor.
Fíjate cómo tú dirás, ¿y qué es eso, Jocelyn? Pero con una nube de noche y una de día. Bueno, tú y yo debemos de movernos según lo que el Señor nos diga. Muchas veces no lo hacemos y lo que caemos es en cosas no muy agradables. Si nosotros esperáramos que el Señor nos guiara tanto de día como de noche a hacer lo que debemos de hacer, evitaríamos muchas, pero muchas situaciones. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le diste ¿qué? Juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. O sea, los mandamientos y los estatutos del Señor no son gravosos. Todo lo que Él ha dado es para bien de su pueblo. Eso es sumamente importante, recordarlo. No puedo hacer esto. No. El Señor no te prohíbe nada. No es que el Señor prohíba. El Señor lo que quiere es que tú cumplas con las leyes y los mandamientos para que te vaya bien a ti y a mí. No es porque el Señor quiere obligarnos a hacer algo, es para que nos vaya bien, porque en la medida que tú y yo cumplimos con los mandamientos del Señor, es increíble, señores, lo bien, pero lo súper bien que nos va. Así que es importante tener eso pendiente. Miren acá. Yo tengo aquí mi pequeño resumen del 9. Esdras confiesa los pecados del pueblo. O sea, hasta que no confesamos, y como dice David, hasta que no confesó su pecado, nada. ¿Cuál pecado? El que sea. Te recomiendo que hagas una lista de las cosas que tú ves que estás cumpliendo con mucha frecuencia, ¿verdad? Que siempre estás repitiendo y no te va bien. Entonces, preséntasela al Señor en oración y que Él te ayude. Confiésale ese pecado a Él. Eso es un asunto entre Él y tú. No hay intermediario. En el nombre de Jesucristo tú lo confiesas todo. Entonces, aquí voy a hablar de 3 puntos importantes. Tengo un A y un B y cada uno tiene 3 puntos. El A es que después que el muro fue terminado y funcionando, ¿verdad? Se confesaron todos los pecados. El 2, después que el pueblo escuchó la palabra de Dios. Y el 3 es un punto importante, después de que el Espíritu Santo estaba haciendo su obra significativamente en las vidas de las personas. Hasta que no confesamos nuestro pecado, el Espíritu Santo no va a hacer vida en nosotros. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí hay una escena de arrepentimiento y humildad. El pueblo se arrepiente y es un pueblo humilde. Y es lo que nos toca a ti y a mí, postrarnos de rodilla. No puedes de rodilla, pues inclina tu cabeza. Pero lo mejor es poder postrarnos delante del Señor para pedir perdón. Él es tan hermoso y tan hermoso que nos escucha. Siempre y cuando lo hagamos con un corazón humilde, dispuesto a que Él venga y habite en nosotros. Fíjense que el pueblo se reúne en ayuno. El ayuno mostró lo que significa como lo humilde, tiene que ver con humildad. Ellos se consideraban a sí mismos tan pobre delante de Dios. Es lo que tiene que ver con el ayuno, que decidieron, ¿verdad? El punto 2 es que con cicilio, esto era vestir una tela áspera como un saco de yute, y ellos mostraban su pobreza espiritual ante Dios. Cuando usted lee en la Biblia que están vestidos de cicilio, es como si usted cogiera esa tela de saco de yute, y es una manera que en ese tiempo se hacía, ¿verdad? Espiritualmente, decir lo pobre que eran de espíritu. Y tú y yo somos pobres de espíritu, y es hermoso porque en las bienaventuranzas el Señor nos muestra que somos bienaventurados los pobres de espíritu. Eso es bellísimo. Y se echaban tierra sobre sí, también era para mostrar su humildad delante de Dios, porque la tierra es algo que nadie quiere, ¿verdad? Ensuciarse de tierra cuando la ha hecho encima.
Y eso tiene que ver con humildad, una actitud de humildad, una actitud de rendirme ante el Señor, ¿verdad? Es una actitud de decirle, Señor, yo no soy nada. Y eso va, si tú lees todo este capítulo, te vas a dar cuenta de cómo esta hermosa oración que Esdras lee delante del pueblo, donde todo el pueblo está orando conjuntamente, ¿verdad? Tiene que ver con un arrepentimiento genuino. Cómo el pueblo se humilló. Qué cosa tan hermosa. Por la misericordia de Dios, el Señor no nos consume, ni nos desampara, porque Él es un Dios clemente y misericordioso. Es bello verlo en estos capítulos, ¿verdad? Ya el del 32 en adelante, si vemos acá una súplica a Dios por intervención, cuando dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Qué cosa más bella. Ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, debido a quien Dios es y debido a quienes ellos eran, que eran rebeldes y malvados, necesitaban que Dios hiciera la obra en ellos, esa obra de salvación de sus enemigos. Israel en ese momento no era una nación independiente, era una provincia del imperio persa y estaban bajo pesados impuestos y obligaciones persas. Ellos le piden a Dios que los libere una vez más de esa opresión. Luego dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Dice, esto es como una buena descripción, ¿verdad? De lo que trata realmente una verdadera confesión. Esta reconoce que Dios está bien y que nosotros somos los que estamos mal. Es un momento tremendo en la vida de un cristiano, cuando éste puede levantar la vista al rostro de Dios y decir, sí, Señor, tú estás bien y yo soy la que estoy equivocada. Cuando usted deje de discutir con Dios y deje su controversia, Él dice, es decirle, Señor, yo no soy nada. Yo he recibido lo que merezco en esta situación. Tú eres el que está bien, yo soy la que estoy mal. Para que el Señor venga, en humildad decimos eso, y el Señor viene. En el verso 37, sí, 38, vemos que dice, ya en el 37 pues hablamos de que multiplica su fruto para los reyes que han puesto sobre nosotros por nuestros pecados. ¿Quiénes? Ese es el 37, ¿verdad? Pero el 38 ya hay un pacto del pueblo de ¿qué? De guardar la ley, de guardar la palabra de Dios. Y dice, causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¡Qué belleza! Conclusión que podemos decir aquí, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos una fiel promesa. Israel necesitaba llegar hasta este lugar donde, sabiendo quién es Dios y sabiendo quién eran ellos, hacen un pacto con Dios. Incluso lo escriben para comprometerse a sus caminos, en sus caminos. Así mismo tú y yo tenemos que escribir y hacer pacto con Dios. Dice, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. La cuarta señal segura de ese avivamiento es después del quebrantamiento de corazón, después de la reflexión sobre la bondad de Dios, después del reconocimiento de la pecaminosidad.
es una renovación de nuestra obediencia. Llegamos a un lugar de decisión, por lo que esta obra de Dios no es solamente una experiencia, sino algo que moldea nuestro futuro. La obra de Dios en nosotros nos debe llevar a un lugar de decisión, donde quiera que decidamos que estemos, que Él sea en nuestra vida lo más importante y que dejemos las cosas que no le agradan al Señor. Si usted necesita un punto de decisión, es momento de hacerlo ahora. Dios la va a escuchar. Dios va a poner en su corazón, a través del Espíritu Santo, todo lo que necesitas saber. Y es muy importante que la relación que tengamos con los demás, así también nosotros podamos ser testimonio, porque la mayoría de nosotros los cristianos no somos testimonios delante de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con alguien sobre Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien que Cristo le amaba? ¿De qué soy esclavo? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Soy esclavo de libros, de vestimenta, de amigos, de trabajo? ¿O de lo que otros piensan? Porque esto es muy importante, ser esclavo de lo que otros piensan y darle mucha mente. ¿Cómo empleo mi tiempo libre? Vamos a someter cada una de esas cosas al Señor. El Señor es bueno en todo tiempo. Él está ahí para ti, para mí. Una actitud de humildad nos va a llevar a través de la confesión de nuestros pecados, la confesión de nuestra iniquidad e inclusive la iniquidad de nuestros padres. Esto es importante porque es admitir que no solo pecamos nosotros, sino que también nuestros ancestros pecaron, y pedir perdón por los ancestros, por lo que ellos hicieron. Esto era muy importante en Israel, donde había una tradición de glorificar a sus ancestros, porque ellos a sus antepasados lo glorificaban mucho, pero también hoy en día, aunque se dice que no tengo que pedir perdón por lo que mis padres hicieron, pero si hay algo que a mí en lo personal me ha ayudado, es decir, Señor, perdóname, y pido perdón también si algunos de mis familiares que no están en esta tierra ya, o que aún están cometiendo algún tipo de estos pecados, desde ya yo me humillo delante de ti, lo presento delante de ti, Señor, para que con tu maravilloso amor y tu gran misericordia tú los alcances y los toques para que ellos puedan llegar también a un arrepentimiento genuino. Entonces, la oración, señores, aquí hay 3 puntos que son los importantes ya para cerrar con este capítulo, que es arrepentimiento, alabanza al Dios de toda la creación, de toda creación, porque Él hizo los cielos, los ejércitos de los cielos le adoran y cumple su palabra como la cumplió con Abraham. El 3, la alabanza al Dios que liberó a Israel del pueblo de Egipto, que te liberó a ti del Egipto, porque el Señor a ti y a mí nos sacó de Egipto. Antes de tú y yo aceptar al Señor, estábamos en Egipto. En ese Egipto de las cosas que a Él no le agradan. Él nos saca de ahí, nos liberta. Libertad nos llamamos Cristo. Pero cada día tenemos que venir donde Él, confesar nuestros pecados para que Él nos limpie. Como hizo este pueblo, se volvieron a Dios y Él los perdonó. Para mí es decir, gracias Señor por tu gran misericordia. Y oro en este momento dándote gracias, Padre. Gracias por haberme permitido llegar a este estudio, Señor. Gracias por cada una de las personas que se conectaron y las que más luego van a poder ver esta grabación. Sé tú guiándolo, Señor. Que no sea lo que yo haya dicho, sino que tu Espíritu Santo pueda hablarle a cada uno de ellos. Los redarguya, Señor, y le diga que tienen que confesarte
y qué tienen que traer delante de ti, presentarlo delante de ti, para que tú los escuches, Señor, y sea tú que los liberte. Reconociendo, Señor, que nosotros somos pecadores, pero que en la medida que aprendemos a perdonar, tú también nos vas a perdonar a nosotros. Oro para si alguien, Señor, tiene algún rencor en su vida hacia alguien, sea tú, Padre, en este momento dándole a reconocer a través del Espíritu Santo a quién tienen que perdonar, a quién tienen que liberar, porque el que perdona es el que realmente es libre. Es mi oración a ti, Señor. Te doy gracias por haberme permitido este tiempo, Padre amado. Bendice a cada una de las personas que se conectaron. Bendice los hogares de cada uno de ellos. Y gracias de nuevo, Señor, por darme esta oportunidad. Te bendigo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y por tu amor. Bueno, me despido por el día de hoy. Yo espero en el Señor, que el Señor con su infinito amor y su gran misericordia pueda a través del Espíritu Santo enseñarte, ¿verdad? Y ayudarte a comprender más su palabra. Dios te bendiga.